Buenos días, hermanos, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por otro día más de vida. Nuevamente agradecemos al Señor por la vida de cada uno de nosotros. Y quisiera que en este momento tuviésemos un momento de oración por todos los hermanos que están enfermos, los que están decaídos, de pronto los que están afligidos, para que sea el Señor quien trate a cada uno de ellos, así como trata con nosotros, conforme a las necesidades que hay en nuestros corazones y conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana llegamos delante de tu presencia, oh Dios, en primer lugar, rindiéndote acciones de gracia, Padre Celestial, dándote las gracias de lo más profundo de nuestros corazones, exaltando y glorificando tu poderoso y soberano nombre, Señor. En este momento, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, que sea un tiempo de refrigerio, en el cual nosotros podamos aprender más de ti, Señor. Podamos compartir como tu pueblo y podamos cada día seguir teniendo ese fuego encendido que es tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Bendice a los hermanos que no pueden venir, Señor. Trata con ellos conforme a tu voluntad y conforme a las necesidades que hay en sus corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien hable a sus vidas, que sea tu Espíritu Santo quien sea tratando con cada uno de una manera muy especial, Señor. Confiando de que tu voluntad es perfecta, es buena y es agradable, Dios. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que nos podamos gozar para la gloria y la honra de tu nombre. En tu Hijo amado Jesucristo te enaltecemos, te glorificamos y te damos muchísimas gracias. Amén. Amén, aleluya. Bueno, vamos a orar al Señor con alabanza, adoración. Vamos a empezar reflexionando y cantando también al mismo tiempo, proclamando sobre el glorioso intercambio que ha hecho Cristo por nosotros. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, con reverencia, pero al mismo tiempo con alegría en nuestro corazón o con gozo. La letra de este himno es: ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? ¿Cómo siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz? El coro dice: glorioso intercambio, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Así que vamos a cantarla en el nombre del Señor. Justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Sí, Señor, declarados justos somos en ti, mi Rey.
¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida en obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, oh. Declarado justo soy en él. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a
nadie temeré. En la cruz, oh primero vi la luz, vi las manchas de mi alma, yo la vi. Fue allí por prueba vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, oh primero vi la luz, vi las manchas de mi alma, yo la vi. Fue allí por prueba vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Aleluya. Aleluya. Juan 14, 18 y 19 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Porque Él vive, viviremos nosotros también. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo,
porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Aleluya, Señor. Gracias por darle sentido a nuestra vida, Señor. Gracias por darle propósito a nuestro vivir diario en este mundo, Señor. Un mundo en el cual el pecado se mueve en todo ámbito, Señor, pero aún así tu gracia está por encima del pecado, Señor. Aún así, tu gracia salvadora nos ha redimido y nos ha llevado hacia tu luz admirable, Dios. Y porque tú vives, Señor, porque tú triunfaste sobre la muerte, nosotros triunfaremos mañana, Señor. Conforme a tu voluntad, creyendo en tu palabra y creyendo, Señor, en tus promesas con nosotros y con todas las personas que han de llegar a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfar.
Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Me gustaría que todos en este momento cerráramos nuestros ojos y expresáramos palabras de gratitud a nuestro Dios, palabras que salgan de lo más profundo de nuestros corazones. Postremos nuestros corazones delante de la presencia de nuestro Señor. Dios, aquí están nuestras vidas en señal de reverencia delante de tu trono, Dios. Aquí están nuestros corazones, Padre Celestial, despojados, Señor, de todo orgullo, de toda vanidad, y colocándolo en tus pies, Señor. Aceptando que tú eres mayor que nosotros, reconociendo que tú eres más alto y sublime que las cosas que nosotros podamos hacer, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Queremos colocarla en tu mano, Dios. Moldéanos conforme a tu voluntad en nuestra vida, Señor. Moldea nuestro carácter, moldea nuestro estilo de vida, moldea nuestro vivir diario, Padre Celestial. Que todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, lo que nos coloquemos por metas, por planes, por proyectos, sea para glorificar y honrar tu poderoso nombre, Señor. Que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor, y no conforme a la nuestra. Una vida en la cual tú seas el centro y el primer lugar en nuestras decisiones. Que todas las decisiones que tomemos giren en torno a ti, Señor. Giren en torno a tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia, en nuestros empleos, en la universidad, en todo ámbito, Señor. Que tú seas quien gobierne cada minuto de nuestra vida, Señor. Aquí están cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, nuestros sueños, nuestros planes y nuestras metas las colocamos delante de tu presencia, Señor. En primer lugar, sabiendo que nada sucede en nuestras vidas si no es tu voluntad, Dios. Nada sucede en nuestra vida si así tu Dios Todopoderoso no lo permites. Que cada cosa que planifiquemos estés tú en primer lugar, Dios. En el nombre de Jesús. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria.
sea toda la gloria, Señor, desde ahora y para siempre, eternamente. Amén. Amén. Podemos sentarnos, amados hermanos, en esta mañana. Gracias por estar acompañándonos, por estar con nosotros cantando al Señor, adorándolo y bendiciéndolo. Voy a estar dando unos anuncios, luego va a estar orando Tony por las ofrendas y al final Michael nos acompaña para cerrar después de la predicación, cerrar el culto en la oración. Entonces vamos a tomar asiento mientras doy algunos anuncios y luego vamos y luego vamos a orar por las ofrendas, y mientras estamos orando por las ofrendas se escucha alguna melodía para que puedan ofrendar. Entonces, avisos sencillitos. Esta mañana temprano decíamos en la escuela de liderazgo que nos dedicamos fue un poquito más a orar y pasamos un videito corto de 5 minutos que se los envía al WhatsApp al grupo de WhatsApp que tenemos y algunos hermanos también individualmente, que queremos enfocarnos más en servir. Entonces, en esa orden de ideas, no solamente madurar, sino también servir y disciplinarnos espiritualmente para hacer todo esto. Vamos a seguir orando. Mañana a las 8 de la mañana vamos a estar en ayuno y oración. Quienes puedan y deseen acompañarnos pueden venir a las 8 de la mañana. ¿Qué hacemos en los ayunos y oración? Ayunar y orar. Si viene en ayuno y puede hacerlo, el sentido del ayuno no es aguantar hambre, el sentido del ayuno es apartarnos de nuestra normal manutención o sostenimiento y vida regular para dedicarnos a alimentarnos de Dios a través de su palabra y de la oración. Si obviamente no puede hacer ayuno por cuestiones de salud, entonces venga a orar, si quiere acompañarnos. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 al menos estaremos orando y cantando, pero no desde el púlpito, no con todo lo que tenemos hoy, sino más juntos, más orando entre nosotros. Obviamente no lo vamos a transmitir, vamos a estar acá en intimidad, en comunión con el Señor. Pero a las 10 de la mañana vamos a iniciar un taller sobre hermenéutica, sobre cómo interpretar la Biblia básica, hermenéutica básica. Entonces, quienes quieren acompañarnos, a partir de las 10 iniciamos, después de estar 2 horas orando, un taller en ayuno y oración de cómo cómo entender la Biblia para poderla enseñar. Hermenéutica básica. De la vez pasada el mes pasado fue un taller sobre predicación expositiva y duramos todo el día hasta las 6 de la tarde porque queríamos abarcar una buena cantidad de material, porque ahí tenemos ya, gracias al Señor, nos están acompañando y colaborándonos en la enseñanza de los cultos del miércoles. Así no vengan muchos, pero por lo menos algunos se conectan en línea. Están acompañándonos Marcos, que hoy está enfermito, oramos por él, ha estado indispuesto, no pudo venir hoy. Nuestro hermano Marcos, ya ustedes lo conocen. También ha estado colaborándonos Michael, que este miércoles vuelve a colaborarnos en la enseñanza del miércoles. Hay más personas, en el taller estuvo también David, que públicamente lo comprometo a que nos colabore también en las enseñanzas, hacía quemarropa. No, ya lo habíamos hablado, pero el asunto es que las personas que se van preparando y que ya conocemos su vida en el Señor, vayan colaborándonos, pero que sigan preparándose. Vamos a volver a hacer después talleres de predicación, pero ya no solo expositiva, sino puntualizando, no en general expositiva, sino puntualizando cada tipo de predicación. Pero en esta ocasión hermenéutica, que le sirve a todo creyente, cómo interpretar la Biblia, básica para nuestra propia edificación y para compartirle a alguien, así no le prediquemos oficialmente o desde un púlpito, sino solo en conversación, pero que nos ayude a entender mejor la palabra de Dios. Si vemos que el grupo está suficientemente fortalecidos y con deseos de continuar, pues podemos continuar el taller hasta la tarde, pero máximo hasta las 4, de 10 a 12 y de 2 a 4, haciendo un receso en la mitad, al menos de 1 a 2 horitas para almorzar. Quienes estén cerca pueden ir a almorzar, o quienes puedan comprar acá cerca o unirse para hacer algo acá, algo sencillo como sándwich o algo por el estilo, lo pueden hacer y podemos compartir acá un rato al mediodía. Ahí hay colchonetas para quien quiera también hacer la siesta antes de continuar, si quiere hacerlo. Pero la idea es que compartamos juntos. Este era el principal anuncio. Siguiente anuncio, seguimos orando a las 6 de la mañana, de martes a sábado, los domingos y lunes no, pero llevamos un capítulo al día. Entramos este martes en Apocalipsis. Son ayunos devocionales.
Las reflexiones son muy sencillas y ahora sí que las quiero hacer más sencillas porque entramos en un tiempo en texto muy complejo por sus simbolismos. Así que no voy a tratar de no leer todo el capítulo, que reflexionamos 10 o 15 minutos, sino solo unos cuantos versículos del capítulo y un tema puntual para aplicación práctica para nuestra vida. Porque no son estudios profundos, son sobre todo para tomar de ahí el tema y orar. Entonces los que se unen a las 6 de la mañana, todos los días publico en mi estado el link, es siempre el mismo de Zoom y oramos ahora a las 5:50, pero oramos desde las 6 hasta las 6:30 para que cada uno pueda partir hasta su casa, o desde su casa, perdón, a sus trabajos. Esas dos cosas muy puntuales. Y recomendaciones ya más prácticas. Acá hemos colocado, nos visitó la Secretaría de Salud de la alcaldía. Sí, era de la alcaldía. Nos visitaron el viernes, están revisando iglesias o locales o templos de iglesias y tuvimos que colocar allá debajo de al lado del portón, el aforo. Como están puestas las sillas, es un aforo para 40 personas. Podríamos acomodar hasta 50, acomodando mejor todavía, incluso hasta casi hasta el frente, en el caso que lo necesitemos. Pero por el momento no necesitamos más sino un aforo de 40, para estar tranquilos. Nos recomendaron el distanciamiento, por eso volvimos a colocar las marcas en el piso. Nos dijeron que marcáramos sillas también. Les decíamos que nosotros dejamos que se agrupen las familias porque vienen desde la misma casa. Nos dijeron que no hay problema, que el problema es que cuando se agrupan las familias se pierde la distancia con los otros. Entonces a los niños vamos a tratar de sacarles las sillitas pequeñas allá atrás para que cuando llegue un niño se siente al lado del papá, porque la silla pequeña ocupa menos espacio y mantiene más la distancia. Pero tratar todos, aunque vengamos del mismo grupo familiar, mantener las sillas así, porque como son sillas son fáciles de correr y fácil de que nos aglomeremos. No es por otra cosa, sino por glorificar al Señor como testimonio público y cuidarnos y ayudar a que los demás se cuiden. Amén. Confiamos en el Señor, pero nos responsabilizamos de lo que podemos hacer en Él. Entonces también por eso tenemos en las dos primeras columnas cuando entran, también son pequeñitos porque la idea no es llenar esto de letreros grandes, pero que dicen use el tapabocas y el otro dice guarda el distanciamiento. Entonces eso es muy importante, pero no dejemos de saludarnos al final y de mantener las precauciones, pero sin dejar de tener comunión. En el baño hay jabón, a la entrada hay alcohol y gel antibacterial. Y hay recomendaciones de cómo lavarnos las manos y lógicamente la distancia mientras hacemos la fila. Ahí está marcada también para el baño, si es que hay varios haciendo fila para el baño. Y bueno, esto ya no es de salud, sino nuestro. Se dan cuenta que ya llevamos como un mes con las espumas que nos regalaron la Iglesia Vida por Vida, que las compraron para ellos. El pastor, por medio de David y Natalia, nos conectamos con él y nos hizo el favor grande, ya en conjunto con el pastor Esgar, ya en conjunto con el consejo y la iglesia, de regalarnos estas espumas. Parecen no tan decorativas, pero sí nos han sido muy útiles. ¿Se escucha mejor, cierto? Ahora con la dificultad que hemos tenido para cuadrar el sonido en línea, porque se nos ha desconectado ahí el cablecito. Antes decía que era mejor el sonido en línea que acá, ahora digo es mejor el sonido acá que en línea. Así que los que están en línea pueden venir, ya no hay tanto eco. Se dan cuenta que llega mejor el sonido y que no se nos mete. Así está el portón abierto, también por cuestiones de recomendación de salud, completamente abierto para ventilar. No se nos mete tanto el sonido de la calle y hablamos mejor. Al final haga una prueba sencillita, converse con alguien y dése cuenta que lo escucha a él más que escuchar lo de la calle y más que escuchar a las otras personas. Antes conversábamos, escuchábamos más el ruido de la calle y lo que hablaban las otras personas que lo que hablaba el que está con nosotros o estaba con nosotros. Es una gran bendición, así que por favor tengan en cuenta que estas espumas, como fueron cortadas y diseñadas, tienen sus bordes en algunos casos irregulares porque no venían de esa manera y se acomodaron de esta forma, que fue como vimos la mejor. Incluso ayer pasamos las dos que teníamos acá para arriba porque había una zona de eco allí y se acabó la zona de eco ahí. Es muy muy bonito por las que están a los lados y las de arriba. Entonces, como algunas están bajas por obvias razones, tengan mucho cuidado con los bebés, con los niños, que por favor, y no solamente los niños, también he visto los adultos que uno le gusta como tocar.
Y qué rico siente uno, no se nos vayan las uñas y las desbaratemos porque son muy sencillitas y muy frágiles, ¿sí? Como decía alguien alguna vez, toquemos con los ojos. Entonces, que pensemos, bueno, son chéveres y nos ayudan. Eso es una recomendación especial y una bendición de parte del Señor. Así que le voy a pedir a mi hermano Tony que nos ministre por acá, que pase al frente y ore al Señor dándole gracias por proveernos y para que podamos ofrendar al Señor en esta mañana. Buenos días, hermanos. Que el Señor le continúe bendiciendo. Vamos a estar orando, dándole gracias al Señor por los diezmos y las ofrendas. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Oh, soberano Rey, reconociendo, Padre, tu soberanía, reconociendo, Señor, tu voluntad. Oh, Padre, aquí estamos, Señor, con el propósito y la intención de ofrendarnos primeramente a ti, Señor, como culto racional, Padre, que tú esperas de nosotros en nuestras vidas, Señor. También, Señor, te agradecemos, Padre, por este nuevo día, por tu gran misericordia, por tu amor, por tu cuidado. Y también, Señor, te agradecemos por todos los beneficios, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús, todas las bendiciones espirituales y eternas, Padre. Aquí estamos, Señor, honrándote, alabándote, Señor, y adorándote, Padre. Una vez más, Padre, queremos ofrendar lo que tú nos has dado, Señor, lo que tú, Padre, nos has provisto. Te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Te pedimos que siga supliendo todas nuestras necesidades, Señor, primeramente espiritual, porque nosotros debemos buscar primeramente tu reino y tu justicia, y todas las cosas serán añadidas, Padre. Te pedimos que supla las necesidades de nuestros familiares, de nuestros amigos, oh Padre, y de aquellas personas que aún no te conocen, y especialmente, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, universalmente, a tu iglesia, Padre. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermano. Gloria a Dios, Dios lo bendiga de nuevo. Gracias por estar ofrendando y sembrando al Señor de sus finanzas. Me dicen si se oye bien, ¿sí se oye bien? ¿Se escucha? Es que a Michael le quitamos más sonido porque Michael canta muy duro, ¿cierto, Michael? Le quitamos mucho volumen, tiene una vozazota. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Y vamos a leer inicialmente los dos primeros versículos. Lucas capítulo 20,
Versículos 1 y 2 dicen así: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Vamos una vez más al trono de Dios en oración. Señor, venimos hoy a adorarte, no solamente cantando, orando, intercediendo, pidiendo, proclamando tu gloria, proclamando tu evangelio, sino también venimos a ser edificados conforme a tu palabra en nuestros corazones y para nuestras vidas. Si algo necesitamos, Señor, es reconocer tu autoridad, y hoy en nuestro texto es lo que se le cuestionó a Jesús. Así que ayúdanos hoy a no solamente de labios y externamente podamos reconocer que Cristo es autoridad o Señor sobre nuestras vidas, la máxima autoridad, sino que también lo podamos vivir, y sobre todo, Señor, con este capítulo que tenemos tan precioso, podamos aprender cómo Cristo mostró su autoridad a un mundo que se le revelaba, y podamos en el nombre de Él proclamar la autoridad de Cristo a un mundo que también hoy se revela contra Él. Damos gracias en el nombre mismo de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes saben que en este mes, al principio del mes, se proclamó abiertamente, desde hace tiempo para acá, unos años para acá, se proclama abiertamente un día que le llaman el Día del Orgullo Gay? Un día para estar orgullosos, según lo explican de una forma que parece muy bonita, por tener ese tipo de orientación o de práctica sexual. Pero como diría alguno que predica la palabra de Dios y que escuché, o que más bien leí, ¿cómo podemos estar orgullosos del pecado o de lo que es en contra de la voluntad de Dios? Un pecado en nuestra actualidad de la humanidad es que no solamente se rebelan abiertamente contra Dios, sino que se enorgullecen a tal mundo que sacan festividades de un día y hasta de un mes, porque parece que es todo el mes el que han querido consagrarlo a esta práctica sexual en cada año, y que ya no solamente se hace, sino que además se promulga, se promueve y se desafía al mundo con lo que se hace en contra de la voluntad de Dios. Igual tendríamos que rebatir o cuestionar el hecho de que se sacara un día del orgullo del mentiroso, o del orgulloso adúltero, así fuera heterosexual, o del orgullo de robar, de los ladrones orgullosos, porque todos son pecados, igual que la práctica homosexual. El asunto aquí no es que nos enfoquemos en un solo tipo de personas con un solo tipo de pecado. El asunto es que ciertas personas con cierto tipo de pecado han logrado que la sociedad moderna deje de ver lo que Dios ha establecido como pecado, como pecaminoso. Y no solamente se rebelan contra Dios, sino que se enorgullecen y quieren imponérselo a los demás. Esto es rebeldía contra Cristo, rebeldía contra Dios y rebeldía contra el Salvador de los pecados, que es Cristo. Y es abierta. Nuestro texto de hoy habla sobre que a Cristo se le cuestionó de su autoridad. Y el asunto es que si el Señor es autoridad, su palabra es autoridad, pues lo que Él dice con respecto a todos los temas de mi vida de forma clara y abierta se convierte para mí en un objetivo para alcanzar, o en un principio moral o ético de vida, porque es lo que Él sabe, no solo que me conviene, sino que refleja mejor quién es Él y me somete mejor a su autoridad.
No para salvarme, porque ninguno se puede salvar por dejar de practicar el pecado, porque ninguno puede dejar completamente de pecar, pero sí para honrarlo a Él como mi hacedor y mi dueño, especialmente si creo que me salvó en Cristo. Si Dios me salvó, quiero reflejarlo a Él y hacer su voluntad. Cristo tiene toda la autoridad sobre todas las personas, incluso de diferentes tipos de pecados o diferentes de prácticas u orientaciones sexuales. Cristo tiene toda la autoridad sobre todas las personas, aunque Cristo les dé la oportunidad temporal en esta vida de rebelarse contra Él. Cristo tiene toda la autoridad sobre todas las personas, aunque les dé la oportunidad temporal de rebelarse contra Él con su estilo de vida. Esto lo vemos en este capítulo. Rápidamente, el bosquejo más sencillo serían los primeros dos capítulos, primeros dos versículos, en este capítulo, ir desde el final hasta el principio, desde el capítulo 20, versículo 2, hasta el versículo 1. Si miran conmigo, el versículo 2 dice: y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. ¿Cuáles cosas? Pues bueno, ellos están haciendo alusión al hecho de que Cristo, después de haber sanado a un ciego antes de llegar a Jericó, después de haber salvado, como lo vimos la semana pasada en Lucas 19, a Zaqueo dentro de Jericó, de haber dado una parábola preciosa sobre cómo debemos administrar nuestra vida como creyentes, pues entró gloriosamente como un rey, y la gente cuestionó que le alabaran como el rey, como el Mesías. Y no solamente eso, sino que entró y, de acuerdo al final del capítulo 19, echó a los cambistas, a las personas que hacían negocio dentro del templo para que pudieran hacer sacrificios al Señor, a los que hacían negocios dentro del lugar autorizado para ello en el templo por los líderes de la época, diciendo que habían convertido la casa de Dios, su casa, porque Cristo es el Hijo de Dios y dueño de la oración dentro de la casa de Dios, la casa de oración la habían vuelto cueva de ladrones. Entonces le decían, bueno, ¿usted por qué hace estas cosas? ¿Dónde está la autoridad? ¿Quién lo mandó a hacer esto? Fue cuestionado por su autoridad para actuar de esta forma. Pero si usted mira el versículo 1 al final, ¿quiénes lo cuestionaron? Los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Cuestionaron su autoridad, la autoridad de Cristo, aquellos que tenían la autoridad dentro del templo, dentro de la religión judía. Porque, oh sorpresa, ¿a quién le gusta que alguien tenga más autoridad que uno? Había una serie muy antigua que yo veía de Estados Unidos, viene a mi memoria el título, desde Cúcuta a través de un canal venezolano, creo que Radio Caracas o Venevisión, se llamaba, o el título de la serie era ¿Quién manda a quién? Y a veces la lucha entre parejas es quién manda a quién, la lucha entre padres e hijos, hijos y padres es quién manda a quién, la lucha entre gobernantes y gobernados es quién manda a quién, tanto en un país como en una ciudad, como en una familia, como en un trabajo, quién manda a quién. Y a veces el que manda, dicen por ahí, manda aunque mande mal, pero realmente decimos no, él realmente no manda, manda es el que está detrás del que manda, que es el que está manipulando al que manda. Hay una lucha por el poder. ¿Quién manda? Pues ¿por qué se le cuestiona la autoridad a la gente y por qué se cuestiona lo que hacen los que tengan autoridad? O como en el caso de Cristo, que promulgaba que Él era la máxima autoridad, se le cuestionaba porque ellos tenían algo de autoridad. De acuerdo al Antiguo Testamento la tenían. Entonces no querían someterse a su autoridad superior para ejercer su autoridad inferior, que era delegada por el mismo Señor. ¿Pasa hoy en día? Pasa, ¿no? Una característica de los creyentes es que se someten a la autoridad. No porque sea perfecta, sino porque ellos quieren hacerlo para reflejar al Señor y para someterse a la autoridad mayor, que es la de Cristo, que los delegó a ellos bajo su autoridad. Pero si mira al inicio del capítulo 1, del capítulo 20, versículo 1, dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, sencillito, fue cuestionado por su autoridad, verso 2, fue cuestionado por los que tenían autoridad, final del verso 1, porque él estaba enseñando y predicando el evangelio, inicio del capítulo 20, versículo 1, eso fue todo. ¿Cuál fue el problema con Cristo?
Ni siquiera se le revelaron cuando echó a los cambistas, porque al final él podría ser un loco fanático que quería hacerse conocer, y lo dejamos que siga con su locura. Dejamos que tenga comportamientos erráticos, fanáticos religiosos, excéntricos o fuera de tono a una persona cualquiera cuando no trae convicciones detrás de ella o ideologías que transmita a las demás personas y que puedan ir en contra de las autoridades establecidas. Pero cuando ya empezó a enseñar, cuando empezó a predicar, y esta es la entrada a su semana final, esta es la última visita a Jerusalén, ya para morir, estamos entrando en el final en la sección final de Lucas, para morir por nosotros Cristo. Cuando ya hace eso, entonces espere un momentico, hay que atacarlo porque ya esto se nos volvió tremendo. Tremendo que haga milagros, tremendo que sane personas, tremendo que haga cosas raras, incluso en contra del culto formal. Pero si sigue enseñando y a estas alturas la gente le sigue escuchando y le sigue creyendo y lo va recibiendo en todo lo que él dice, perderemos la autoridad y él tendrá toda la autoridad. Mis hermanos, como iglesia esperamos que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo y se entregue a Él, a su señorío. Queremos que la gente venga a la iglesia, pero sobre todo que venga a Cristo y que cuando escucha lo que usted enseña, lo que en la iglesia se enseña, lo que usted le predica, lo que en la iglesia se predica, esperamos que no solo se haga acá, sino que se haga en sus casas, en sus amistades, con sus compañeros de trabajo. Cuando usted lo haga, enseñe y predique de Cristo, esperamos que las personas se sometan a la autoridad de Cristo. Y no solamente busquen perdón para sus pecados, sino que busquen entregarse completamente a Él, bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, por eso no solamente hay que dar buen ejemplo, por eso también hay que enseñar, que es detallar de forma más conversada y explicativa, y predicar, que es proclamar de forma más general y exhortativa el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo Jesús vino a vivir perfectamente la vida que usted y yo no podemos vivir por ser pecadores, a morir con esa vida perfecta, poniéndola en nuestro lugar, su vida, para que recibiera Él el castigo por nuestros pecados, y a resucitar para darnos vida eterna y vida nueva ahora, libres de la esclavitud al pecado y libres de la condenación al pecado. Pero si se dan cuenta, para eso tengo que reconocer que soy pecador. Y el pecador tiene una característica: se rebela contra la autoridad, especialmente contra la autoridad de Cristo. ¿Cómo reaccionó Cristo a estos cuestionamientos a su autoridad en este capítulo? No solamente fue esto, fue todo el capítulo. Es un capítulo bien armado, con un evento consecutivo, pero al mismo tiempo especialmente equilibrado por el autor, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, para ver cómo se rebelaron contra la autoridad de Cristo. Pero hoy vamos a ver es más bien cómo Cristo reaccionó ante los que se rebelan a su autoridad. Y vamos a tratar de hacerlo muy sencillo porque vamos a leer todo el capítulo, pero solo vamos a decir 2 o 3 cosas de cada sección que leamos. Vamos a decir primero que Cristo los cuestionó, segundo que Cristo los confrontó, tercero que Cristo los capturó o atrapó, cuarto que Cristo los corrigió, quinto que Cristo los conmocionó y sexto que Cristo los condenó. Y esta última parte, por favor, téngala muy en cuenta, tenemos que explicarla bien para entender de qué forma los condenó, o más bien mostró que estaban bajo condenación. A los que se rebelan a Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque usted y yo encontramos personas que se rebelan contra el Señor de muchas formas y necesitamos saber cómo respondió Cristo para tener una guía de cómo responder nosotros. Primero, Cristo los cuestionó. Versículo 3 al 8 dice: respondió Jesús, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos en ese momento discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis a Juan el Bautista? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Qué miedosos, ¿no? Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas.
Cristo les preguntó públicamente sobre su actitud con respecto al ministerio de Juan el Bautista. Si ellos públicamente se iban a rebelar, como hoy en día hasta se saca públicamente un día para rebelarse contra alguno de los mandamientos de Dios, especial en el año, entonces públicamente sean cuestionados también por cómo se someten a aquello que supuestamente tienen de parte de Dios como autoridad sobre su vida, o que el mundo considera como autoridad. En este tiempo, Juan el Bautista. Ellos no se sometieron verdaderamente a Juan el Bautista, los líderes de la época, pero tampoco lo refutaron abiertamente, porque no querían que el pueblo se les fuera encima. Pero los hizo callar en público para que quedaran como incoherentes. Porque si realmente Juan el Bautista era un hombre de Dios, tenían que haberse sometido a su autoridad. ¿Sabe algo, hermanos? Mucha gente dice, no, yo me someto solamente a Dios, no me someto a ningún hombre, y solo a Cristo y a su palabra, y entonces no le hace caso a nadie. Pero resulta que el Señor ha establecido autoridades en cada ámbito, y Cristo les dice, es que ustedes no se quieren someter a nadie, y quieren que todo el mundo se someta a ustedes. Entonces, por ejemplo, el Señor envió profetas en el Antiguo Testamento, y en vez de, como el último que fue el más grande de todos los profetas según Cristo, Juan el Bautista, someterse a las autoridades a lo que decía de parte de Dios, especialmente en cuanto a arrepentirse y creer, confiar en el Señor, no lo hicieron. Son confrontados por Cristo y cuestionados por Cristo porque decían que sí se sometían a los enviados de Dios. Hay personas, por ejemplo, que se congregan en iglesias y no quieren someterse a la autoridad de los que lideran la iglesia. Hay personas que pertenecen a una familia y no quieren someterse a las autoridades de su familia, que son los padres y ellos son hijos. O en el caso de las parejas, de acuerdo a la Biblia, el liderazgo lo tiene el varón. Y esto no se trata de un sometimiento arbitrario, se trata de un liderazgo sacrificial. Pero si no es perfecto, de todas formas la Biblia manda de que la mujer promueva ese liderazgo y se someta o se sujete para dar gloria a Dios y bendecir su vida matrimonial. Hay personas que dicen ser muy creyentes, pero cuestionan todo el tiempo de palabras, con actitudes a sus patrones, a sus autoridades, a las autoridades públicas y a todo lugar, y dicen soy cristiano. Y la gente está escuchando. Y Cristo lo hizo públicamente. ¿Ustedes dicen que se someten a la autoridad de Dios? ¿O en este tiempo a las autoridades espirituales? ¿Y por qué no le hacen caso a la autoridad de Dios, a las autoridades que ha puesto Dios a su alrededor? ¿Por qué no hacen caso? Y cuando las personas nos digan que solo se sometan a Dios, apelemos a la incoherencia del mundo rebelde, de sus mismos corazones, para desatender al mundo. Cristo dijo, yo no les voy a responder. Si usted está cuestionando tanto, hay gente que es tan conflictiva, y usted quiere armar tanta polémica sobre si Dios hizo esto, sobre si Dios hizo aquello, que por qué permitió el pecado, que por qué Adán pecó, que por qué más bien no nos creó sin pecado, que por qué esto, que por qué aquello, que por qué lo otro, y cuestiona todo. Déjeme preguntarle, ¿usted se somete a todo lo que dice la Biblia? ¿Por lo menos sabe algún mandamiento? Sí, no robar. Ah, bueno, todo el tiempo ha estado sin robar. No, entonces, nunca ha dicho mentiras. No, entonces, y de esa forma, incluso el corazón más polemizador va a entender, bueno, aquí hay un punto, y vamos a poder decir, no sigamos en discusión. Ahora, si se abre la oportunidad para evangelizar, sigamos en la conversación. Pero no se trata de presentar defensa de la fe, no se trata de pelear por pelear con las personas que no creen en el Señor. Podemos cuestionemos la incoherencia del mundo que se revela. Otra cosa, Cristo los confrontó. Miremos el versículo 9 al 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, un cultivo de uvas, común en esa época. Lo arrendó a labradores, también cosa que era común en la época, y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo, a uno de sus esclavos, a los labradores, a los que le había arrendado la viña, para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado,
Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Una vez más, esto es respeto a la autoridad dada por Dios en todos los ámbitos. Verso 14, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Eso fue lo que hicieron con Cristo. Mataron al hijo del dueño de la viña y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues? Pregunta Cristo en su historia. ¿Les hará el Señor de la viña? ¿Qué les va a hacer? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, los que escuchaban la historia dijeron, Dios nos libre. Uy, Dios nos libre de que nosotros seamos así tan rebeldes. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es una profecía sobre que Cristo vendría y sería el fundamento del reino de los cielos, la vida de él y el señorío de él. Todo, verso 18, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Todo el que se rebele contra Cristo y su autoridad será destruido ahora y por la eternidad. Y el verso 19, que lo leeremos en un momento, nos dice que ellos entendieron que hablaba de los líderes judíos que se habían rebelado. Cristo los confrontó, y se puede confrontar, no solamente cuestionar, sino confrontar a quien se revela al Señor. Los encaró con su propia maldad a través de una parábola. De las primeras veces que yo quise hacer esto, alguien me quitó la iniciativa, pero no pase lo mismo con usted. Siendo un creyente, yo recién casado y recién ordenado al ministerio o llamado al ministerio, pero también laborando, un día estaba trabajando y le quise predicar a un compañero visitador médico y le empecé a sacar una ilustración sobre eso. Es como cuando usted va manejando el carro para con una historia de los acontecimientos de ahorita ilustrarle cómo es la vida en Cristo. Y él me dijo, no me venga con esa psicología barata. Y yo quedé como callado. Pero la mayoría de gente no va a decir eso. Y evité volverlo a hacer. Hice mal. Porque la mayoría de gente quiere escuchar historias de vida, testimonios que reflejen verdades profundas, cosas del diario vivir a través de las cuales ustedes le hablen del Señor y de Cristo. Eso es lo que hacía Cristo con las parábolas. Y usted puede encarar la rebeldía de las personas usando historias del común y corriente día o de la vida cotidiana, como lo hizo Cristo. Esto es una historia cotidiana de rebeldía contra el dueño de una finca, y muerte del hijo del dueño de la finca por rebeldía, para que ellos vieran cómo se estaban rebelando contra el Hijo de Dios, el Mesías. Los hizo identificar su pecado, así no lo quisieran admitir, a través de una historia de la época. Entonces, le pregunto, ¿usted apela, cuando ve personas que se rebelan a Cristo, apela a hechos cotidianos para ilustrar la maldad del mundo? Usted le puede decir, ¿ve cómo se están rebelando a los hijos contra los padres? Ah, sí. Acaba de ver la noticia de ayer, se dio cuenta de esto que está pasando. Y casi siempre cuando usted da historias de fuera de la persona dice, uy, sí, terrible. Como cuando Natán se le apareció a David, le dijo lo de la historia del hombre que mató la única ovejita de su vecino, teniendo muchas ovejas para dársela a un invitado. Y David saltó de su trono y dijo, a ese hay que matarlo, a ese hay que juzgarlo, si Dios está vivo. Y el profeta Natán le dijo, pues ese es usted, rey. La mayoría de gente se va a parar en el trono de la justicia y va a decir, sí, qué terrible la rebeldía contra Dios. Sí, mire cómo están rebelándose cuando usted le ponga ejemplos. Pues usted puede decirle, así es usted, así soy yo, así somos nosotros. Podemos confrontar con historias de vida. Los cuestionó, los confrontó, los capturó. Yo le había colocado los cazó con Z, pero quedaba menos comprensible. Todo por C. Los cuestionó, los confrontó y los capturó. Lea conmigo, por favor, versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano, capturarlo, y aquí es donde viene la paradoja del asunto. En aquella hora, porque comprendían que contra ellos había dicho esta parábola, pero una vez más, como eran miedosos, temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que simulasen o se simulasen justos o buenas personas,
a fin de sorprenderle o atraparlo con alguna palabra, algo que dijera, para entregarle al poder y la autoridad del gobernador, para echarle al gobierno de Roma. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Qué hipocresía detrás de esas palabras. Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Eso se llama lisonja. ¿Nos es lícito, pregunta en el versículo 22, dar tributo a César o no? ¿Pagamos los impuestos al gobierno romano? ¿Sí o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Verso 24, mostradme la moneda con la que pagaban el tributo. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: del César, del emperador romano. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle o agarrarle o atraparle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Qué hermoso, ¿no? No tenemos toda la sabiduría que tuvo Cristo, pero sí tenemos al mismo Espíritu de Dios que estaba actuando a través de Él para salvarnos, y nos puede dar también sabiduría, y el que le falte sabiduría, pídalo de lo alto. Cuando alguien se rebela contra Cristo abiertamente y quiere capturarnos en alguna palabra para cuestionar la fe en Cristo y para cuestionar nuestra vida en el Señor, debemos tratar de tener la misma actitud que el Señor Jesús, dejar que la sabiduría de Dios nos guíe para la vida terrenal. Cristo los atrapó en su propia trampa sobre los impuestos para Roma. Si Él decía que era lícito dar impuestos a Roma, perdía a la gente judía que aborrecía a los romanos. Y si decía que no era lícito dar impuestos para Roma, entonces le podían hacer preso porque estaba rebelándose en contra de la autoridad romana. Y recuerden que aquí estamos hablando de que hay que someterse a la autoridad de Cristo y a toda autoridad que Dios ha establecido. Y yo saqué toda una enseñanza un miércoles, la pueden buscar en YouTube, sobre los impuestos y Cristo. Los impuestos para Roma en la época, los impuestos para el mismo pueblo judío venido del Antiguo Testamento, y qué actitud tuvo Cristo frente a los impuestos. ¿Cómo la tomó? Si se sometió y los pagó o no los pagó, y si fue que los promovió como lo mejor o simplemente se sometió mostrando que lo mejor era el reino de los cielos, que eso es lo que hace aquí. Está diciendo: cumplan con todo. Es tan grande su sabiduría que en su respuesta les dicen: cumplan con lo terrenal y con lo espiritual, con tal de que lo uno no contradiga lo otro. Así de sencillo. Paguen sus impuestos, cumplan sus obligaciones, siempre y cuando lo que les pidan en este mundo, en estos gobiernos, en el entorno, en la sociedad, no vaya en contra de la Biblia, háganlo. Y les decía en un principio sobre el día del orgullo gay, y va a llegar el momento en que los gobiernos terminen estableciendo no solo esto, sino otros tipos de pecados abiertamente proclamados como pecados en la Biblia, como normas de vida o de enseñanza para nosotros institucionalmente hablando. Y usted va a tener que decidir si cumple o no cumple. Ahí podemos, como le llaman hoy en día, objetar conciencia y no cumplir. Pero mientras tanto, mientras no sea abiertamente pecado, el pago de un impuesto no es pecado. De acuerdo a la Biblia hay que hacerlo para sostenimiento. Si ya son muchos o son pocos, bueno, hay instrumentos hoy en día en la democracia para tratar de que se aumenten o se disminuyan, pero no se trata de rebelarnos, se trata de aplicar la sabiduría divina como Cristo. Cristo los hizo inmudecer en público por su sabiduría en el mundo, para vivir sabiamente en esta tierra y reflejar al Señor. Pregunto, ¿apela a la sabiduría divina para dejar sin argumentos al mundo? O cuando alguien le plantea un debate de estos y le habla de cuestiones sociales, políticas en nuestro entorno, dice: sí, a mí me parece que sí. A mí me parece que el César es malo, lo mejor es el gobierno solo judío. A mí me parece que el gobierno, imagínense en esa época, no, a mí me parece que el gobierno judío debería someterse al gobierno del César, y empiezan polémicas y debates usted, y pierde la oportunidad de trasladar desde el gobierno terrenal y los acontecimientos terrenales por la sabiduría de Dios a la persona, al gobierno de Cristo, y decirle: venga, pero por encima de todos los gobiernos se arman de personas llenas de corazones, y esos corazones, entre más pecaminosos son, peores son los pueblos, así los gobiernos sean muy buenos. ¿Qué tal si vamos a Cristo y entregamos nuestro corazón para que cambie nuestra vida y este país sea mejor? Apelar a la sabiduría de Dios para aplicarla en el mundo.
¿Sí me doy a entender, hermanos? No dejarnos enredar y cuando nos quieran capturar, más bien capturar o atrapar al mundo con la sabiduría que Dios nos dé a través de su palabra, en el momento por la obra de su Espíritu, crean que el Espíritu pondrá palabras en su boca para hacerlo. Lo va a poner. No teman hablar. Teman dejarse llevar por la carnalidad y pelear, pero no teman hablar. Pero traten de llevar de lo terrenal a lo espiritual. No se queden peleando en lo terrenal. Si este partido, si este otro partido, si este sistema económico, si este otro sistema económico, si este sistema filosófico, este sistema filosófico, hasta yo he visto creyentes peleando con ellos mismos por si el Real Madrid o si el Fútbol Club Barcelona, cosas como esas. Hermanos, no nos dejemos atrapar por eso y menos con gente que está abiertamente rebelada contra Dios. Vayamos de ahí a llevarlos hasta el Señor y a Cristo. Atrapémoslo por la sabiduría divina con el Evangelio. Cristo los corrigió, podemos corregir, así las personas estén rebeladas contra Cristo. Lucas 20, 27 al 40. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, resalte eso, los saduceos decían que no había resurrección para la vida eterna, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguna muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, ellos también sabían historias, era técnica para enseñar. Señor, hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y de acuerdo a la ley bíblica, la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Qué familia llena de tragedia, ¿no? Esto es un caso bastante extremo. Finalmente murió también la mujer. Ahí va la pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Si vamos a resucitar, ¿de quién será mujer esta mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Note este siglo diferente al siglo venidero, al de la resurrección, donde solo habrán personas resucitados por la fe en Cristo. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Si usted esperaba seguir casado en la eternidad después de que Cristo lo resucite, no va a ser así. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, la vida eterna cuando Cristo regrese, la resurrección con él, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Hay un cambio de estado, una dinámica diferente a la que tenemos hoy antes de que Cristo regrese, porque no pueden ya más morir, eso es lógico, pues son iguales a los ángeles en el hecho en que no pueden morir. Y son hijos de Dios. Y al ser hijos de la resurrección, o sea, fueron confirmados como salvados en Cristo e hijos de Dios por haber resucitado. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. ¿Se da cuenta de cómo los corrigió el Señor aquí? ¿Se acuerda que al principio dijimos que habían sacerdotes, escribas y ancianos? Pues dentro de los ancianos o líderes también habían saduceos. Así los saduceos creyeran que sí había resurrección, que no había resurrección, perdón, y los fariseos que sí, de todas formas estaban todos dentro de los líderes o los ancianos. Y habían tantas posturas tan diferentes. Y a veces la gente va a llegar hablándonos, ¿los extraterrestres qué? ¿Y qué de los extraterrestres? ¿Y la vida en otro mundo? ¿Y los otros planetas? Mire, hermanos, esas son formas de rebelarse más en contra de Dios para que usted no les presente el Evangelio. Y si usted se enfrasca en una discusión sobre ello, a perder. Pero si es un tema que claramente está dilucidado en la Biblia, como lo muestra acá, usted puede corregir conforme a la palabra de Dios. Cristo les enseñó su propia ignorancia sobre lo que Dios había revelado. Les dijo, ustedes que dicen ser judíos, que dicen saber de la ley, pues la ley al final concluye el Señor, dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y concretamente está queriendo decir, si Abraham, Isaac y Jacob no van a resucitar, ¿por qué Dios sigue siendo Dios de ellos? ¿Para qué los sigue mencionando? Si ya no existen, si el saduceo como el testigo de Jehová de hoy y otras sectas que se llaman cristianas enseñan que cuando usted muere no hay más, sino que al final la resurrección. Pero peor aún, que enseñaban ellos que ni siquiera había resurrección, sino que sencillamente usted moría, que es el materialista de esta época. Usted le pregunta a cualquier persona que se cree científica y le dice, no, solamente existe el aquí y el ahora, más allá no sabemos. Pues ese tipo de persona, como no cree en una vida más allá de esta vida terrenal al morir, tampoco cree en una vida más profunda de la vida física y no tiene entendimiento de una vida espiritual. Y es por eso que muchas personas solamente se dejan llevar por lo que sienten en su físico, en su cuerpo, y por ejemplo tratan solamente sus comportamientos, sus pensamientos, sus sentimientos de forma terapéutica, psicológica y especialmente de forma física, psiquiátrica si hay medicamentos, pero nunca de forma espiritual, porque no entienden que tengan una vida espiritual profunda y eterna que vaya más allá de esta vida. Y ahí está el punto cuando las personas nos salen con preguntas de este tipo. Cristo los hizo retractar en público, especialmente a los escribas, al revelarles, escuche esto, sus prejuicios sobre la Biblia, porque todos tenemos prejuicios cuando leemos la Biblia. ¿Qué prejuicio traían ellos en la mente? Existe lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo siento. Más profundo y más lejos no hay nada. ¿Algo existió antes de mí? No sé. ¿Algo existirá después de que yo me muera? No sé. ¿Hay algo más profundo en mi ser, algo espiritual, una dimensión espiritual, aparte de mis comportamientos psicosomáticos o psicológicos y mis cuestiones físicas, funcionamientos biológicos? No sé. Y como no sé, pues no hay. Sencillo, no existe. Ya, fuera. Y la Biblia que ellos sostenían, la leían con esos prejuicios en mente. Y me cuestiona mucho porque cuando usted va a un colegio, primero una escuela, luego al final una universidad, la mentalidad materialista, existencialista está a la orden del día. Y le enseñan, usted todavía cree que hay vida después de la muerte. Usted ha ido y ha vuelto para saber que hay vida después de la muerte. Y le empiezan a cuestionar. Y yo he tenido la bendición de hablar con personas especializadas en ámbitos académicos y decirle, bueno, ¿cómo es posible que usted dice que cree en un Dios si ese Dios no lo ve? Y no cree entonces en una dimensión espiritual, ni siquiera en una vida después de esta vida física. Eso es incongruencia, eso es prejuicios al usted leer la Biblia. Y eso nos lo ha enseñado el mundo hoy en día. Apelamos a la revelación divina, a la palabra, para mostrar lo ciego que está el mundo al mundo espiritual. Más fácil cree la gente en los demonios y en la brujería que en lo espiritual, en la obra de Dios y en los ángeles y en la vida eterna. Y porque lo malo sí existe, claro, por la tendencia pecaminosa que nos lleva como seres humanos a buscar la maldad o practicarla o verla en otros. Pues si es el caso, dígale, ¿cómo cree usted en eso y no cree en lo que abiertamente dice la Biblia? Debemos utilizar la revelación de Dios como lo hizo Cristo para corregir, así las personas no quieran admitirla, pero sobre todo cuando dicen que creen supuestamente en el Dios de la Biblia, para decirles, ¿usted cree en el Dios de la Biblia y por qué la interpreta con sus prejuicios materialistas de esta época? Su Dios tal vez es solamente su vista, su olfato y sus sentidos, lo que usted ve y lo que usted oye. Cristo los conmocionó, aquí vamos terminando porque los versículos finales son más cortos, versículo 41 al 44, y los condenó. Dice, entonces él les dijo, vamos a leerlos hasta el 47, de una vez para ver que los conmocionó y los condenó. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Aquí voy yo, dice Cristo. Bueno, me están cuestionando, pregunto yo, ¿cómo dicen que el Mesías, el Salvador, el Cristo, es el hijo de David, el descendiente de David, del rey David? Pues el mismo David, verso 42, dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo o su descendiente si está por encima de él en autoridad? Verso 45, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas
y aman las salutaciones o los saludos en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Cuando digo que Cristo los conmocionó, quiero decir que después de cuestionarlos, confrontarlos, capturarlos en su propio error, corregirlos, los sacudió. Eso es una conmoción para mí en este momento. Los sacudió porque les mostró la profecía sobre que el Mesías sería hijo de David, pero le mostró que en ese salmo profético, mesiánico, David mismo llama al Mesías su Señor. Y todo el que desciende supuestamente es menor, porque si desciende es mayor. Es algo que no entendían, y hermanos, realmente Cristo los sacudió porque eran dudas que ellos tenían. Habían debates en cómo sería el Mesías, habían estudios profundos entre los judíos, cómo sería el Salvador, cómo llegaría, qué haría. ¿Sería un poderoso rey guerrero como entró Cristo siendo recibido como rey, pero no entendiendo ellos qué tipo de rey era? Ellos querían un tipo de rey guerrero así como David. ¿O sería un siervo sufriente, así como lo fue el hijo de Jacob, José, que sufrió para salvar a su pueblo al final de tantos años de sufrimiento? O como lo muestra Isaías capítulo 53, que tan claramente habla del sufrimiento del Salvador. Y decían, ¿cómo va a ser esto que se una lo uno con lo otro? Y había debates y problemas entre ellos, porque es muy importante. Hoy en día el debate sería cómo salimos de la pandemia, cómo salimos de la crisis económica, cómo lidiamos con los problemas políticos y sociales, pero el debate más importante no es ese, porque este gobierno, esta pandemia y estos problemas económicos y sociales, incluso los que usted vive, van a pasar. El debate más grande es cómo tenemos la vida eterna y cómo ese reino viene a nosotros a través del Mesías. ¿Qué tipo de Mesías es? ¿Qué tipo del Salvador es? Y Cristo los sacudió con esto y los hizo evaluar su comprensión parcializada por sus deseos, porque ellos deseaban era un Mesías tipo David. Y aunque había entre ellos eruditos que decían que podía ser un Mesías sufriente, como Isaías 53 lo muestra, no lo querían aceptar porque no nos gusta ese tipo de Salvador. A mí me gusta un Salvador que lidie con mis necesidades. A mí me gusta un Salvador en la carnalidad y a todo mundo que me resuelva los problemas que yo quiero que me resuelva, no que me confronte con ciertas cosas y me quiera resolver los problemas míos a su manera. No, porque no me quiero someter a su autoridad. Ese es el asunto, lo sacudió. Y a veces tenemos nosotros que apelar, y sería lo ideal cuando vemos una persona que se revela abiertamente contra Cristo. Escuche esto, por favor, llévelo en su mente, a la supremacía de Cristo para sacudir el orgullo del mundo rebelde, de la persona que se revela a Él. En medio de todo esto, ¿sabe qué se enseña aquí? Cristo dice, yo soy mayor que David. En otro texto dice, yo soy mayor que Salomón. Y la reina de Saba recibió muy bien a Salomón. Y ustedes aquí me están queriendo matar. ¿Sabe algo? La gente se queda debatiendo con nosotros y peleando y no nos escucha la presentación del Evangelio porque debatimos sobre puntos secundarios y no presentamos a Cristo como supremo o superior. Hay que llevarlos a Cristo. No hay que llevarlo a mi iglesia, a mi sistema de entendimiento. Hay que llevarlo a Cristo. Cristo es superior a Moisés, eso dice en Hebreos, a los ángeles, a David, a Salomón, a todo el sistema del Antiguo Testamento, a nosotros mismos y a la misma iglesia que es suya. Cristo está por encima de todo. Y la persona va a ser sacudida por el hecho de que se da cuenta que no es como Cristo, para que pueda entender qué tan orgulloso es, que no quiere someterse al único que es perfecto para tener autoridad sobre nosotros. Pues al final Cristo los condenó, y como dice en Juan capítulo 5, no es que Él viniera a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo, pero es que el que no cree en Él ya está bajo condenación. ¿Y cómo los condenó? Les mostró su pecado oculto detrás de su religiosidad y su moralismo. Mucha oración, mucho visitar las viudas, mucho visitar al necesitado, mucho hacer cosas públicas, religiosas, morales, buena gente, pero detrás, ¿qué es lo que hay? Solo quieren apariencia, solo quieren fama, solo quieren orgullo y solo quieren devorar las cosas que les dejan por ello o que les regalan por ello. Cristo le mostró su condenación al más moral, al más ético, al más religioso de su época. Usted aclara escuche esto, usted aclara cuando alguien se revela contra Cristo y usted está compartiendo el Evangelio, les aclara puntualmente qué es el pecado y qué tipo de pecado esa persona puede estar viviendo.
escuche esto, para salvarla de medio de un mundo pecaminoso. Aquí cuando termina el capítulo, Cristo le habla no a todos los que le estaban cuestionando, le habla a sus discípulos frente a todo el mundo, y después de haber dejado callados los que les estaban cuestionando. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay orejas paradas en medio de conversaciones. Hace un tiempo, estando en Cúcuta, un doctor que ha estado en todas las religiones habidas y por haber, yo estaba visitando y lo atendía y comentábamos sobre el evangelio, y que se ha metido mucho en el esoterismo. Me recibió en su consultorio, y cuando me recibía me salía con cantidad de cosas raras y todo lo demás. Yo trataba de mostrarle el evangelio, y cuando no podía, no seguía la discusión. Pero un día llegué a la parte de la droguería, y ese día me arrinconó frente a la señora de la droguería, y frente a otra señora que la estaba acompañando ese día, y frente a alguien que estaba atendiendo. Y me arrinconó cuestionando la Biblia y cuestionando a Cristo. Y yo traté de hacer algo de lo que Cristo nos enseña que hagamos acá. Pero escuchen lo que les voy a decir. No porque quisiera presentarle el evangelio, porque yo ya se lo había presentado y él se negaba a hacerlo, sino porque había otros escuchando. Necesitaba que otros oyeran quién es el Señor. Yo tuve que cuestionar sus argumentos, tuve que confrontarlo con su pecado, tuve que dejarlo capturado bajo su propia filosofía, tuve que sacudirlo con la supremacía de Cristo y mostrarle que estaba bajo condenación, de la forma en que Dios me dio la sabiduría y para hacerlo en ese momento. Pero tuve que hacerlo porque había otras personas allí. Yo recuerdo que cuando él enseñó, había una señora católica, muy católica ahí entre todo eso, y dijo: ay, menos mal que le dijo algo, porque ya me tenía todo contra Dios, todo contra Dios, todo contra Cristo. Yo le decía, el asunto no es simplemente ganarle, el asunto es que Cristo reine en nuestro corazón. Y si vamos a debatir con alguien, es o para que el que esté escuchando reciba testimonio del evangelio, y por eso debemos llevarlo hasta Cristo el debate, o para que esa misma persona, cuando vemos que se abre una puerta y el Espíritu Santo nos lo muestra, termine siendo creyente en Cristo, se arrepiente y crea. Si vemos que así se va dando la relación y la charla. Hermanos, se trata de que digamos, y eso es muy importante, que le digamos pecado a lo que es pecado. ¿Sabe cuál es el problema por el cual la gente principalmente no quiere salvación? Porque no la necesita. ¿Por qué yo no quiero gracia? Porque no me dan ley. ¿Por qué no quiero al médico? Porque no sé que estoy enfermo. ¿Por qué no quiero un salvavidas en la piscina? Porque pienso que la piscina es lo suficientemente baja y yo sé nadar. Paréntesis aparte, yo no sé nadar. Así la piscina sea baja, de todas formas me gusta que esté un salvavidas al lado. ¿Por qué la gente no quiere al Salvador en sus vidas? Porque no les han mostrado su pecado. Y no se trata de herirlos con la forma como lo decimos, se trata de hacerlo dando la verdad en amor. Déjenme darles una última ilustración sobre un pastor que alguna vez escuché, que predicaba mucho sobre el infierno, y llegó a la iglesia nuevo y él habló sobre el infierno porque mostraba la consecuencia eterna del pecado y mostraba lo que es el pecado a través de la ley bíblica para predicar el evangelio. ¿Sabe qué curiosidad le dio a él? Le dijo: ustedes, ¿por qué me dijeron que al pastor anterior no lo quisieron dejar continuar en la iglesia, una iglesia congregacional, seguramente bautista como esta? Porque les predicaba mucho del infierno. Yo también predico y hablo de la condenación y del infierno para llevar a la salvación en Cristo. Y ellos le dijeron lo siguiente: lo que pasa es que el pastor anterior parecía que lo disfrutaba mandándonos al infierno. No parecía decirlo por amor a nosotros y para salvarnos, sino parecía que lo decía como con ganas de vengarse para que todo el mundo fuera para el infierno. No se trata de simplemente mostrar el pecado para que la gente se sienta ofendida. Dígalo de la mejor manera, dígalo de la manera más práctica, más lógica, con historias, con argumentos, con ilustraciones, con buen tono de voz, con una actitud agradable, apacible, amable, pero dígalo, busque la manera de que la persona se sepa pecadora. Dios hará la obra a través de usted, de si no se convierte y continúa en rebeldía, de todas formas por lo menos le quede sembrado el evangelio de una forma real, ley y gracia. Me salva Cristo porque yo soy un pecador. Si no le decimos pecado a lo que es pecado, no van a querer buscar al Salvador para salvarse. Y ojo con esto, si traemos a la gente entre comillas a Cristo, pero que casi siempre es a la iglesia, con espejitos de ilusiones, diciéndole: venga para que sea sano, venga para que sea libre de esto, venga para que sea libre de lo otro, y no mostrándole sus pecados. Sí, Dios los puede liberar de enfermedades, los puede liberar de problemas económicos, queremos eso y podemos orar por eso
para con ellos, pero si así es que ellos llegan, después se van a sentir defraudados y desilusionados, o nos va a tocar a nosotros seguirlos engañando y seguirles diciendo que es que el Señor les va a conceder todo lo que se les antoje. Y no vamos a poder confrontarles su pecado. Y sé de púlpitos en iglesias no pequeñas, denominaciones muy conocidas, donde se les prohíbe incluso abiertamente mencionar la palabra pecado. Y yo digo, si creemos que no tenemos pecado, ¿de qué entonces nos vino a salvar Jesús? ¿De lo buenos que somos para que no seamos tan buenos? Hermanos, habrá gente siempre rebelde, lo animo. Cristo lo hizo, le ha dado el Espíritu para que usted lo haga. No se desanime, no entre en conflicto, sepa hasta dónde llegar, pero como Él lo hizo, confronte, cuestione, trate de capturar a la persona en sus propios argumentos, según la sabiduría que Dios le dé, corríjale, según la palabra de Dios revelada, sacúdalo con la persona de Cristo, no con su religión, y muéstrele su estado de condenación, mostrándole su pecado. Las personas que viven en rebeldía, lo más tremendo es que se han rebelado contra Dios y no quieren ser salvados por ellos, por Él. Amén. Podemos hacerlo, ¿cierto que sí? Entonces, en el nombre de Cristo, sometámonos a Dios y resistamos al mundo, pero dando a conocer la divina autoridad de Cristo para ser nuestro Rey y Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias por darnos ese Rey glorioso y majestuoso que es Cristo a nuestras vidas. Un capítulo lleno de emoción, cualquier película de hoy en día, Señor, se quedaría en pañales con todo lo que hemos leído ahora, porque aquí no se estaba debatiendo una escena terrenal con simplemente un problema trivial. Aquí se estaban debatiendo, luchando en un pedacito de tierra en este mundo, rebeldemente los corazones en contra del señorío y la autoridad de Cristo, cuestionándolo, buscándolo hacer caer, buscándole la manera de llevarlo a la muerte y acabar con él. Señor, los corazones humanos no somos conscientes cuando no hemos recibido la gracia de tu Espíritu de cuán rebeldes somos, y nos creemos muy buenos, nos creemos muy santos, nos creemos muy puros, nos creemos no tan malos porque nos comparamos con el estándar del mundo, pero no nos damos cuenta, Señor, que comparados con Cristo somos dignos de condenación. Pero precisamente por compararnos con Cristo, cuando lo vemos a Él glorioso y misericordioso, muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados, admitimos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, podemos ser salvados por el mismo Cristo que debería juzgarnos y condenarnos en la eternidad. Ayúdanos, oh Santo Señor, a profundizar en esto, pero al mismo tiempo en esto que muchos le llaman apologética, permítenos que podamos ejercer defensa con mansedumbre, como dice Pedro del Evangelio, y presentar a Cristo como Él mismo se presentaba así, sencillo, con ilustraciones prácticas, con la revelación de tu palabra, guiado por tu Espíritu, mostrando la misma incoherencia, la necedad y la ignorancia de los argumentos de un mundo rebelde, de un corazón que se rebela contra ti. Ayúdanos a hacerlo así, Señor, y guíanos. Ayúdanos a tener ese corazón ferviente por amor al que está rebeldizado contra ti, que tal vez en algún momento por tu gracia pueda venir a tus pies, si le predicamos correctamente el Evangelio, pero también por amor a todo un mundo que escucha los argumentos de los que se levantan contra ti, que ven cómo con orgullo levantan la vida pecaminosa que llevan como un estilo de vida a seguir, porque supuestamente dentro de ese estilo de vida hay respeto y hay paz. Proclaman abiertamente, Señor, que la muerte, como el asesinato en el vientre de niños o cosas por el estilo, puede ser legalizado. Un mundo, Santo Señor, que da cada vez más argumentos al ser humano para rebelarse contra ti y contra tu Hijo. Como dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes, las naciones, y por qué piensan cosas vanas? Se amotinan contra Dios y contra su ungido, contra Cristo. Al final se están rebelando contra ti, Señor. Aunque todavía no haya un anticristo individual, un líder político mundial, de todas formas en todo lugar se están levantando, solo están esperando que alguien los dirija, porque en sus corazones se rebelan contra ti, y nosotros éramos iguales que ellos de rebeldes, y en nuestro corazón todavía nos ataca la rebeldía remanente, porque este mundo nos quiere
llevar a lo mismo, llevar atrás. Así que ayúdanos a tener misericordia y a no dejar de presentar el Evangelio a los que más se rebelan contra ti, como Cristo no dejó de hacerlo con los que más cuestionaron su autoridad. En últimas, si lo hacemos, caemos en lo mismo que ellos, nos rebelamos contra autoridad, porque tú has dicho: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y las criaturas rebeldes y más rebeldes contra ti están incluidas dentro de esta orden, Señor. Así que ayúdanos a cumplir también la sujeción y la sumisión a tu autoridad. Bendice a mis hermanos hoy, Señor, y permítenos, oh Santo Señor, pasar una maravillosa resto de mañana y un excelente final de la semana pasada, inicio ya en esta semana en bendición. Y durante esta semana, como hablamos, Señor, en la escuela de liderazgo, pone en nuestra mente y en nuestro corazón, y a través de nuestros ojos, muéstranos personas que estén cerca de nosotros, que necesitan que oremos por ellas. Y especialmente, habiendo visto este texto, muéstranos aquellas que están más rebeldizadas contra Cristo, contra la autoridad tuya, Señor, y permítenos orar por ellas y compartir con ellas con la sabiduría que tú nos das. En Cristo Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Recuerden, ustedes pueden en el nombre de Cristo predicar hasta el más rebelde, no importa si se le aparece el más rebelde de todos. Así que vaya sabiendo que este es el mandato del Señor: ir y predicar el Evangelio como Cristo lo hizo, en la autoridad de Jesús. Así que salude a su hermano, salude que está a su lado, con todos los protocolos, pero salúdelo, no deje de conversar con él. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.